Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La Reserva Federal estadounidense ha anunciado una subida de tipos tímida de 1/4 de punto porcentual. En una rueda de prensa, el presidente del ente emisor estadounidense, Jerome Powell, declaró que aunque la inflación está todavía muy por encima de su objetivo, el ritmo de aumento de los precios se ha moderado en cierta medida. La Fed insinuó que podría suspender futuras subidas de los tipos de interés, lo que pondría fin a una racha de 10 aumentos consecutivos como reacción a un repunte de la inflación tras la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania. Y como de costumbre para estos asuntos, vamos a abordar el tema en profundidad con nuestra colega Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, la inflación había retrocedido en el mes de marzo, sin embargo la Fed mantiene el rumbo. ¿Cómo ha explicado esta decisión Jerome Powell? Pues porque la inflación, pese a su rebaja, aún sigue siendo alta y queda un largo camino para reducirla al 2%, que es el objetivo que tiene la Reserva Federal. Dicho esto, en el comunicado de la Fed, hoy, y a diferencia de otras reuniones, se lee que no se anticipa una posible subida de tasas. Eso sí, en una rueda de prensa, Jay Powell ha dicho que esto no significa que sea una pausa, aunque sí dice que el cambio es significativo. Es decir, que se está en un momento de transición. Se deja la puerta abierta a la esperada pausa, pero no se cierra del todo a una posible subida de tipos de interés si es necesario. Powell ha dicho que se van a analizar los datos mes a mes, reunión a reunión, para decidir qué se hace. De momento, lo que se quiere hacer es ver el efecto de las subidas de tasas en los últimos meses y que se notan ya en la desaceleración de la economía, además de los efectos de la contracción del crédito. Lo que ha dicho tajante Powell es que no va a haber una reducción de tasas de interés este año. Y una cosa más, con respecto al techo de la deuda, ha dicho que es esencial que se eleve, que no puede imaginarse un mundo en el que Estados Unidos no pague sus deudas y que la Reserva Federal no va a poder proteger de las consecuencias del impago. Ana, la situación de los bancos en Estados Unidos viene siendo fuente de preocupación después de la reciente sucesión de quiebras en este sector. Hay incluso un informe sobre los fallos de la Reserva Federal en su labor de supervisora de la banca. ¿Se ha referido el presidente de la Fed a la estabilidad en el sector bancario? Sí, efectivamente, se ha referido a ello y desde varios puntos de vista. Para empezar, después del reciente colapso del First Republic Bank y su compra por JP Morgan Chase el lunes, dice que el sistema financiero se ha estabilizado, que están cediendo los problemas con respecto a los depósitos y que ahora la Fed lo que tiene que hacer es ver cómo está fluyendo el crédito. Este sigue contraído, pero se va a monitorizar. También ha dicho que es buena la política de limitar el crecimiento y la expansión de la gran banca. Ahora bien, en el caso de JP Morgan comprando First Republic Bank, dice que tenía sentido hacer una excepción. Hay que recordar que JP Morgan es de lejos el mayor banco de Estados Unidos. Por último, dice que se arrepiente de algunos de los errores que ha cometido como responsable del supervisor de la banca, lo que se reflejó en el informe de la propia Fed la semana pasada. Dice que ahora su responsabilidad es de hacer cambios en la tarea de monitorizar más duramente al sector financiero. Y ojalá haya aprendido la lección. Ana Nieto en Nueva York, gracias y hasta la próxima. Y la aerolínea alemana de bandera Lufthansa espera una avalancha de viajes para la llegada de este verano europeo. La oferta de vuelos y por tanto de asientos, sin embargo, sigue estando por debajo de la disponible antes de la pandemia. Ese es uno de los motivos por los que los pasajes de avión han subido tanto de precio. Lufthansa reveló que las ganancias por pasaje son un 19% superiores ahora que las del 2019, antes de la pandemia. Los ingresos de la aerolínea aumentaron, entre tanto, un 40% en el primer trimestre de este año. Y ampliamos ahora mismo esta información con nuestro colega José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. José, los precios de los pasajes de avión subieron y bastante. Está claro que después de la COVID-19 más gente quiere y puede viajar, pero ¿qué otros factores están influyendo en que volar ahora esté al alcance de menos personas que antes?
Hola Andrés, ¿qué tal? Pues uno de los factores clave en los precios de los billetes es el precio del combustible. El precio del barril necesario para el combustible para volar ha bajado con respecto al año anterior, pero sigue siendo más caro que en el año 2019, antes de la pandemia. Para que se hagan una idea, en marzo del 2019 el precio del barril de petróleo para volar rondaba los $80 y ahora se mantiene rondando los 95. Aparte del precio del combustible, uno de los factores fundamentales son los problemas que las aerolíneas han tenido para volver a ponerse en forma de cara a esta boom que se espera, como tú adelantabas, para este verano. No solo problemas logísticos para la entrega de nuevos aviones, sino para poner a punto aquellos que ya tenían pero que llevaban mucho tiempo parados y, como ya saben, la falta de personal que provocó, por ejemplo, el verano pasado muchos problemas en los aeropuertos europeos. Eso mantiene los precios al alza y efectivamente Lufthansa, por ejemplo, está ganando un 19% más por cada billete con respecto al año 2019. Todo esto pasa porque la demanda, Andrés, se mantiene muy alta, la demanda supera a la oferta y ahora mismo, por ejemplo, Lufthansa en el primer trimestre llevó a un 60% más de pasajeros que los primeros meses del año 2022. ¿Y cuáles son los pronósticos que se manejan, José? ¿Podemos esperar que los precios de los pasajes bajen? Sí, se espera que haya un notable o que sea significativo, ¿no? El descenso, sobre todo en el 2024, para cuando la IATA, la Organización Internacional para la Aviación, espera que la oferta de vuelos o de asientos, mejor dicho, ya sea igual que en el año 2019. Además, las aerolíneas han emprendido un gran proceso de contratación para prepararse para estos próximos meses. De hecho, algunos analistas, Andrés, coinciden en que los precios, aunque se mantienen altos, habrían empezado a descender desde el pico que alcanzaron en mayo del 2022. Sin embargo, nos espera un descenso muy significativo antes o durante estos próximos meses, que son los meses de temporada alta turística aquí en Europa. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt, gracias y hasta cualquier momento. Venezuela ha rechazado la decisión judicial de Estados Unidos que permite el remate de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que está bajo control de la oposición. Un tribunal del estado norteamericano de Delaware autorizó la venta de las acciones de Citgo para compensar a sus acreedores con el aval de la Oficina Estadounidense de Control de Activos del Departamento de Estado. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que la venta violaría tanto leyes venezolanas como el derecho internacional. El caso Citgo está directamente relacionado con la compensación a la canadiense Crystalex por la expropiación en 2011 de una mina en Venezuela sin pagarle los $1.200 millones que habían sido dispuestos por un arbitraje internacional. Esto es lo que dijo la vicepresidenta Rodríguez. No reconocemos ningún tipo de acto, no vamos a reconocer ningún tipo de negociación, no vamos a reconocer ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el Estado venezolano. Ya basta de burla a este pueblo. Otro tema, Lisboa, la capital de Portugal, un destino turístico cada vez más popular. Para las empresas del sector turístico, Portugal es una plaza de inversión muy atractiva, con salarios bajos, trabajadores formados. Pero este auge tiene su lado oscuro. 300.000 euros no puede ser. La paz social es un bien demasiado importante. Para los turistas, casi todo en Lisboa sigue siendo una maravilla, menos que los hoteles y apartamentos hayan subido los precios. Muchos lisboetas sufren, como Mirlita Tomás Fernández, desesperada ante el alza de precios. Teme por su hogar, una de las muchas construcciones ilegales en las afueras de Lisboa. Recibe apoyo de Januario Fernández de la ONG Interjacera. ¿Quieren demoler toda tu casa? Sí. Hace ya 2 años llegaron excavadoras y demolieron casas indiscriminadamente. Otras quedaron en pie. El propio ayuntamiento no está creando condiciones estables. En este barrio y en otros, los vecinos tienen que ayudarse a sí mismos.
La mayoría de las familias que viven aquí proceden de Santo Tomé y Príncipe, antigua colonia de Portugal. Ya no pueden pagar un alquiler en el centro a pesar de tener trabajo. Vivía en un apartamento por 600 euros de alquiler. De repente querían 800 y no podía pagarlos, así que tuve que venir aquí. Georgina Simoes nos muestra el auge del mercado inmobiliario de camino a su casa, pasando por delante de antiguas viviendas sociales. Se venden por 300.000 euros, allí en la última torre. Georgina Simoes, una enfermera de 58 años, vive en un barrio apartado, pagando 300 euros de alquiler. Pero para ella es mucho, por eso teme que le suban el alquiler. Los alquileres son demasiado altos cuando tienes unos ingresos mínimos. Es muy difícil. Hago horas extras y necesito un coche para moverme. Pues no siempre hay transporte y tengo que moverme de un lado a otro. Trabajo 13 horas al día. En contraste, viviendas para estrenar se venden a partir de 400.000 euros. El agente inmobiliario José Cabral ha hecho buenos negocios, pero reconoce los inconvenientes. La paz social es un bien demasiado importante. Si la perdemos, también perderemos parte de las inversiones. Con un programa especial, el gobierno quiere garantizar que no se alquilen más apartamentos a turistas y que las viviendas vacías se alquilen de todos modos, también contra la voluntad de los propietarios, una política que no comparte el alcalde de Oeiras. Necesitamos más viviendas públicas. Si es necesario, tenemos que expropiarlas. Y lo que es más importante, tenemos que apartar y utilizar terrenos de la Reserva Agrícola Nacional. Si no creamos viviendas públicas, no resolveremos el problema. Si no se aborda el problema, es probable que estos barrios ilegales sigan creciendo. Lo que sí es seguro es que los precios de las viviendas continuarán aumentando. Esta fue la economía de hoy. Nos vemos la próxima.